Por años ha parecido que Europa es cada vez más débil, desde que terminó la Guerra Fría. Desde 1990 se olvidaron de gastar en defensa y se dedicaron a construir un estado de bienestar insostenible, hasta el punto en que Europa llegó a ser la responsable del 50% de todo el gasto social del planeta, pensiones, seguros médicos y otros apoyos que, a pesar de que tienen menos del 10% de la población total del mundo, seguían manteniendo. Se confiaron además, creyeron que las guerras jamás se repetirían en Europa y que Estados Unidos los protegería por siempre. Ambas cosas acaban de romperse. La inacción europea ha sido más desesperante aún porque habían recibido muchas advertencias en el pasado reciente de que ese mundo feliz del que habían disfrutado se iba a acabar. Rusia invadió Georgia en 2008 y no hicieron nada. Invadió después Ucrania en 2014 y no hicieron nada. Unas cuantas sanciones a unos miembros de la élite política rusa y listo. Pocos meses después recompensaron a Vladimir Putin con Nord Stream 2, un gasoducto que cimentó a Rusia como el principal proveedor del gas para Alemania. Llegó entonces Donald Trump por primera vez en 2017 y la OTAN fue sacudida con las primeras amenazas de que Estados Unidos se retiraría de la alianza. ¿Qué hicieron los europeos? En lugar de armarse para dejar de depender de la potencia norteamericana, eligieron creer que Trump era una anormalidad histórica, que poco después de salir Joe Biden al poder regresaría todo a la normalidad. Se confiaron otra vez. La invasión rusa a Ucrania en 2022 hizo que los europeos por fin despertaran de ese sueño iluso de su pacifismo. Y aún así, no han reaccionado lo suficientemente rápido, porque creyeron que tenían tiempo, porque Estados Unidos hasta hace apenas unos meses todavía apoyaba a Ucrania. Ya no más. La segunda elección de Donald Trump hizo que los europeos entendieran que el aislacionismo estadounidense no fue un accidente de 4 años, es una tendencia creciente. Las viejas alianzas creadas durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría están quebrándose. Y es por eso que hasta ahora Europa está despertando, porque por fin ven el lobo en la puerta. Defender a Ucrania ya no es un acto de solidaridad solamente, es una necesidad estratégica europea. La gran pregunta es si tendrán tiempo de erigir sus defensas antes de que Rusia, ayudada ahora por Estados Unidos, logre romper las defensas ucranianas. No debería ser un problema de dinero porque los países europeos son mucho más poderosos económicamente que Rusia, pero llevan décadas de desinversión en sus propios ejércitos. Aunque dupliquen o tripliquen su gasto militar, 35 años de abandono no se revierten con unos meses de gasto desesperado. La artillería, los tanques, los aviones, el reclutamiento, el entrenamiento y la base industrial y logística para desarrollar todo eso no son cosas que se puedan montar de la noche a la mañana. Es algo que requiere de años. Los europeos ahora necesitan de Ucrania para que les dé tiempo de detener a Rusia mientras reconstruyen sus ejércitos, que abandonaron por décadas para dedicarse a vivir sus sueños felices de bienestar y de corrección política. La buena noticia es que así lo entienden los líderes más importantes de Europa. Emmanuel Macron de Francia, Friedrich Merz de Alemania, Keir Starmer de Reino Unido, Giorgia Meloni de Italia y Donald Tusk de Polonia. Y lo dicen explícitamente, hablan ahora hasta de enviar tropas a Ucrania e incluso de compartir armas nucleares. Starmer y Macron de centro izquierda saben de primera mano que Rusia es un enemigo. Han padecido sus actos de sabotaje. Todos los demás son políticos de derecha que, a diferencia de los MAGA en Estados Unidos, no se dejan engañar por la careta anti-woke de Putin. Saben que ese disfraz conservador oculta las verdaderas intenciones del dictador: dominar todo el este de Europa, y más si le dejan. La mala noticia es que crecer el músculo militar de Europa no depende solo de ellos, sino de sus congresos. ¿Aceptará la gente y por lo tanto los partidos políticos europeos aumentar el gasto en defensa a costa de sus cómodas ventajas sociales? Menos becas, menos cheques por desempleo a cambio de más soldados, menos pensiones a cambio de más tanques. Adquirir deuda, como es el plan de Alemania, es una salida más sencilla, popularmente hablando. Pero pocos países en Europa pueden darse ese lujo. Casi todos se dedicaron a gastar como si no hubiera mañana durante la pandemia. Francia y Reino Unido, de hecho, han estado bajo una enorme presión en los últimos años por bajar su gasto público y sus deudas. Sin embargo, no todos son nubarrones en el horizonte. Paradójicamente es Donald Trump quien les está ofreciendo una oportunidad económica a Europa, que hasta hace unos meses no existía: inversión. Los inversionistas estaban muy contentos con Donald Trump porque estaban a la espera de que sus recortes
en impuestos les hicieran generar más oportunidades y porque creían que no hablaba en serio cuando decía que iba a aplicar aranceles a sus aliados comerciales más cercanos o cuando amenazaba con la deportación masiva de migrantes que son necesarios para mantener, por ejemplo, el paso en las industrias clave como construcción y agricultura. Ante esa errática política económica y exterior estadounidenses, de pronto la Europa estable y aburrida se vuelve un destino atractivo de inversión. Un lugar mucho más predecible y con fuertes pronósticos de crecimiento además, porque Alemania, que se ha quitado por fin las cadenas de la prohibición al endeudamiento, necesita hacerlo, necesita endeudarse para promover su gasto en defensa. Y por lo tanto, muchas empresas y en consecuencia inversionistas en ellas querrán usar esa avalancha de dinero público, de estímulo fiscal, para ofrecer sus productos y sus servicios a las nacientes industrias. Habrá incluso mucho capital estadounidense que verá por primera vez en años más atractivo a Europa que a Estados Unidos. Todo esto gracias al Donald Trump que quiere hundirlos. Estoy viendo la estrategia de la propaganda rusa para atacar esos proyectos. Lo mismo que hicieron en Estados Unidos, decir que es un gasto innecesario porque la pobre Rusia solo se defiende de tantas agresiones. Razón adicional para que los políticos se muevan rápido. Son pocas las oportunidades como esta, de estar casi todos en el continente de acuerdo en quién es el enemigo y qué deben hacer para confrontarlo. Los europeos recibieron ya muchas oportunidades para darse cuenta de que el mundo feliz en el que vivían se está acabando. ¿Quieren salvar al planeta del cambio climático? Primero eviten que Rusia los invada. ¿Quieren promover la igualdad en el mundo? Primero ármense para que los tomen en serio. Ya no tienen décadas para darse cuenta. Tienen algunos pocos años cuando mucho. Es una carrera contra el tiempo. De la resistencia de Ucrania dependerá la fuerza que Europa logre construir.